Hola muchachos, bienvenidos a nuestra segunda semana de trabajo con pues el contenido de estos días. Vamos a comenzar hablando sobre enfocándonos en lo que es el griego antiguo y el latín, ¿sí? Que son parte de lo que vamos a tomar como centro en esta materia. Pues son los principales apoyos para comprender el idioma pues, que hablamos, ¿no? Que es el español. Debido a que, de hecho, específicamente poniéndonos de manera más formal, académica, el nombre de algunas ciencias ya eran utilizados desde la Grecia antigua. Sin embargo, otros fueron surgiendo pues a través del tiempo, ¿no? Y pues parte de ello tiene que ver la etimología. Como bien dice aquí, esta rama nos ayuda a comprender los conceptos clásicos y, cuando es necesario, a formar nuevos conceptos, ¿de acuerdo? Entonces, como ya vimos o veíamos en la clase pasada en el ejemplo del átomo, así como venía ese concepto, en un principio se tenía esa palabra y luego ya después, con el avance del tiempo que se descubrió que sí era divisible, pues tuvo que surgir nuevos nombres para los siguientes conceptos que estaban o lo siguiente que estaban descubriendo, ¿sí? Y ahí pues entra esta parte de la etimología, ¿no? Que ayuda a formar nuevos conceptos cuando es necesario. Una de estas ciencias en las que ha intervenido la etimología pues es la filosofía, ¿no? Que si checamos su etimología, viene del griego antiguo, esto, que en específico, pues significa amor a la sabiduría, ¿sí? Deriva de la palabra phile o philos, que significa amar, y sofía, que significa sabiduría, ¿no? Entonces ya en composición, pues se puede entender que filosofía es amor a la sabiduría, ¿de acuerdo? Y algunas de las palabras que la filosofía utiliza y que tienen que ver con la etimología, o donde la etimología tuvo que ver para la creación de estos conceptos, son como estos: la hermenéutica, el nominalismo, el peripatético y el antropoformismo, ¿no? Que son conceptos que fueron acuñados en cierta parte del tiempo y que quienes se encargan de estudiar temas relacionados a filosofía, pues utilizan. Otra de estas ciencias, pues, es el derecho, que viene del latín directo, que viene de lo que es directo o recto, ¿no? Y es la disciplina que se encarga de vigilar la correcta aplicación de las leyes. Viene de la antigua Roma, por tanto, los conceptos y expresiones que se abrevian de latín o que fueron acuñados a partir del latín son, por ejemplo, estos, ¿no? Albacea, codicilo, comparecencia, conato, ¿no? Son ejemplos de palabras que son utilizadas en esta ciencia, en las cuales fue utilizada la etimología para llegar a ellas. Asimismo, la biología, que viene del griego bios, que significa vida, de logía, que significa materia de estudio. Es la ciencia que estudia el origen y evolución de los seres vivos, ¿no? Ya como una definición más formal. Y por los descubrimientos recientes que se tienen siempre, implica que siempre se estén precisando nuevos conceptos. Como ya sabemos, hay ciencias en las cuales se precisa más comúnmente la creación de nuevos conceptos. Hay nuevos descubrimientos y pues hay que ponerle nombre a eso nuevo que se acaba de descubrir, ¿no? En algunas ciencias es más común que en otras. Biología es una de las ciencias que actualmente pues está dando fruto a nuevos conceptos en donde pues interviene también la etimología, ¿no? Y algunos de los términos que se pueden encontrar en el uso de la biología pues son célula, lo que es botánica, clorofila, metabolismo. Podemos encontrar su etimología de cada uno de estos, cómo fueron forjados y cómo dan lugar recientemente a nuevos conceptos. Las matemáticas también, ¿sí? Las matemáticas vienen del griego antiguo, que tiene que ver con, en sí, con lo que es conocimiento, ¿no? Esa sería su etimología.
La base del conocimiento, pues en ella se fundamentan los datos exactos, ¿no? Y algunos términos de los cuales se crearon en ciertas circunstancias del tiempo son aritmética, el álgebra, circunferencia, diámetro. Podemos encontrar cuáles son sus respectiva etimología, ¿no? Entre otras disciplinas, como lo es la geografía y la medicina, ¿no? También sabemos que la medicina actualmente está muy vigente, también siempre está en constante investigación y suelen descubrirse nuevos conceptos, ya sea desde enfermedades hasta medicamentos, medicinas, etcétera, ¿no? Por ejemplo, pues la pandemia que estamos viviendo, pues en algún punto se tuvo que nombrar de alguna forma y pues para ello también pues se utilizó la creación de nuevos conceptos. ¿Ah? Mismo caso con la geografía. Que bueno, ahí vienen sus respectivas etimologías. Geografía viene como descripción de la tierra y medicina pues como curar o medicar, ¿no? De ahí viene el concepto de medicina. Entonces, es importante, o bueno, al menos a mí se me hace interesante que destaquemos esto. Porque bueno, como les comentaba en la clase anterior, a mí me sigue llamando mucho la atención, o al menos antes, en mis tiempos de estudiante, en algún punto sí me pregunté cómo es que se le nombra, que se nombran ciertas cosas. Ya dejemos de descubrimientos actuales, sino cosas que van saliendo. Por ejemplo, pues no sé, hace algunos años, pues no existían los teléfonos celulares. Entonces, cuando surgieron las nuevas tecnologías, háblese de celulares o lo que ustedes prefieran, pues tuvo que nombrárselas, tuvo que darles un nombre. Entonces, a mí siempre me ha causado o se me ha hecho interesante el cómo o a partir de qué se nombran ciertas cosas, ¿no? Podemos ver que al menos en estas disciplinas que acabamos de checar, en gran parte son palabras que están conformadas o que vienen ya sea del griego antiguo o del latín y que vienen con algo en referencia a ellas, ¿no? Y es por eso que se les da ese nombre. En la actualidad, ¿sí? Entonces, fíjense lo importante que es la etimología, a tal grado que, como ya les comentaba, hay muchas ciencias que día con día están buscando eh, innovar, crear nuevas cosas, descubrir nuevas cosas. Entonces, todos esos descubrimientos que están sucediendo, pues si no se conocen, nada, pues hay que nombrarlos de alguna forma. Y pues ahí interviene también lo que es la etimología, ¿no? Y bueno, la primera actividad de esta semana es lo que vamos a encontrar. Creo que todavía no tiene libro de texto, pero bueno, aquí se los dejo. En la página 22 y en la página 23, ¿sí? Un poquito largo, pero pues la verdad es que no nos pide nada del otro mundo, ¿no? Nos dice que con base en las etimologías que se te proporcionan, o sea, las que acabamos de ver ahorita, definas los siguientes conceptos, ¿no? Como atmósfera, ahí te da la opción, te da lo que, por ejemplo, atmósfera dice que viene del griego atmos, que significa vapor, y esfera, que significa esfera. Entonces, ya a partir de esto, ustedes den una definición de lo que es atmósfera, no la definición formal de atmósfera, sino su etimología a partir de eso, ¿no? Y así con todos estos casos. ¿De acuerdo? Y después al final nos dice que los conceptos que nos acaban de decir aquí los clasifiquemos en las ciencias que acabamos de ver, ¿no? Teología, derecho, filosofía, geografía, matemáticas. ¿A cuál pertenece? ¿De acuerdo? Esa va a ser nuestra actividad 2 del día. Y ok, pues vamos a continuar, ¿de acuerdo? Entonces, aquí vamos a hacer una pausa y chéquense esta pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre un fitófago y un herbívoro? Creo que herbívoro nos debería de sonar más a todos. Todos tenemos que tener al menos un concepto de herbívoro, que es una palabra un poco más popular que fitófago. Pero vamos a hacer esta pausa. Póngale pausa al video, pues, después de que
acabe de dar esta explicación. Y se van a ir a internet o a un diccionario o lo que tengan a la mano. Y me van a buscar la definición de fitófago. Me van a buscar nuevamente, que yo sé que ya conocen, la definición de herbívoro. Y me van a decir cuál es la diferencia entre estas dos palabras. ¿Ok? Vayan. Ok, si ya las buscaron, piensen, ¿cuál es la diferencia entre una y otra? ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia? Y pues, ¿alguien tiene una respuesta sólida de cuál sería la diferencia entre estos dos términos? En un punto de vista personal, pues no se ve tanta diferencia, ¿verdad? Entre un concepto y otro. A lo mejor hay quien piense que hasta podrían ser sinónimos, ¿quién sabe? Entonces, las palabras, o tenemos que entender que las palabras cambian con el paso del tiempo, ¿sí? El lenguaje es algo que está en constante cambio, ¿sí? Por lo que ya mencionábamos, el lenguaje desde el coloquial hasta el académico, vamos a llamarlo así, está en constante cambio. Con el paso del tiempo, siempre va a estar en constante cambio. Por ejemplo, mencionábamos hablando de términos coloquiales, mencionábamos ahorita que en tiempos donde no existía el teléfono celular, pues en una conversación con un amigo, con tu papá, con tu mamá, con tus hijos, pues no se iba a escuchar la palabra celular. Sin embargo, actualmente, pues es muy probable que en alguna situación que tengamos, en alguna conversación, salga el tema de un celular, no como tal un tema, sino la palabra, ¿no? Que utilicemos la palabra celular o, no sé, alguna otra cosa que antes no se utilizaba, ¿no? Por ejemplo, antes de que se inventaran los carros, pues nadie hablaba de carros porque pues no existía. Entonces el lenguaje cambió, se agregaron nuevas palabras, no solo desde el carro, sino desde las piezas que conformaron un carro, lo nuevo que implicó el carro. Entonces se añaden nuevas palabras a nuestro vocabulario que van modificando esta parte de la lengua, ¿no? Y asimismo, como puede haber cambios de este tipo en donde se van agregando nuevas palabras, también hay palabras que ya existían, pero se van modificando. A veces no tanto de significado como lo que es átomo, sino en su estructura. Ejemplos de ello son como de psicología. No sé, ustedes, a mí siempre me enseñaron que psicología tiene esta P aquí, ¿sí? Psicología. Y actualmente, según he encontrado, la Real Academia Española, la RAE, ya acepta como válido que pueda escribirse así, sin la P, ¿sí? Cuando antes esto era una falta de ortografía, ¿de acuerdo? Por ejemplo, hay una palabra que antes tenía que ver mucho con el acento. Cuando yo escribía solo, así, y cuando yo escribía solo, así, antes, solo, sin acento, estaba hablando de cuando yo, por ejemplo, digo estoy solo, ¿sí? Y solo con acento se utilizaba para cuando quieres decir que algo en específico. Por ejemplo, solo quiero una coca, por ejemplo, ¿sí? Que era solo con acento era un sinónimo de únicamente. Solo quiero una coca, o sea, nada más quiero una coca. Y el otro solo sin acento era cuando dices que quieres estar solo o ella está sola, así. ¿Sí? Entonces, estas dos eran distintas. El hecho de que tuviera un acento le daba otro significado a la palabra y bueno, también el contexto, ¿verdad?, en el que se utiliza. Y actualmente la Real Academia ya admite que se pueda utilizar sin acento y que dependa del contexto también el uso que se le va dando. Otro ejemplo de este tipo es la palabra imprimido. Antes se decía que lo correcto era decir impreso. Pero de tantas veces que la gente, en vez de decir impreso, decía imprimido,
La Real Academia Española pues también optó como válida imprimido, ¿sí? Entonces, ya no solo impreso es correcto, sino imprimido también ya se vale. Entonces, son este tipo de modificaciones que sufre la lengua a partir de pues, la necesidad, entre comillas, de los hablantes, ¿no? Otro ejemplo es este. Este sí no lo conocía, lo acabo de conocer hace poco, que cuando hablamos de, o al menos yo lo conocía como polvadera. Cuando hablábamos de algo que levanta mucho polvo, se levanta mucha polvadera, yo lo conocía así, y me doy cuenta de que lo original, porque actualmente ambas son válidas, pero lo original era que se dijera polvareda. Esto era lo correcto antes, polvareda. Y con vamos a llamarlo error, entre comillas, que teníamos muchos, me incluyo, de decir polvadera en vez de polvareda, pues la Real Academia también dio por válida esta opción. Y así, entre nuestra lengua se va modificando entre la inmersión de nuevas palabras, de nuevos conceptos y los cambios que suceden entre palabras, como estos ejemplos que tenemos aquí, ¿no? Que se van añadiendo o que van modificándose en torno a cómo va tratando la población. Y pues ya que estamos hablando de cambios, pues nos vamos a centrar en tres tipos de cambios diferentes. Los primeros, los morfológicos, después los fonéticos y al final los semánticos, ¿sí? Vamos a ver cuáles son cada uno de ellos y qué significa cada o qué representa cada uno de estos cambios. Vamos a comenzar con el primer tipo de cambios que podemos encontrar, que son los morfológicos, que viene del griego, bueno, dicha palabra viene del griego, que significa forma, morfe, y logía, que es tratado de estudio, ¿no? Que entonces, ya conformando una definición de la etimología, es lo relacionado con la forma de las palabras, por así decirlo. Los cambios morfológicos son aquellos que afectan la forma y por ende la estructura de una palabra, ¿sí? Ahora, dentro de los cambios morfológicos vamos a tener 4 variantes. La primera es cuando se le aumenta una letra. Entonces, dentro de esta opción de cuando se le aumenta una letra, vamos a tener 3. Cuando es al inicio de la palabra, que es prótesis, cuando es en medio de la palabra, epéntesis, y cuando es al final de la palabra, parágoge. Entonces, cuando se le aumenta una palabra al principio, que dijimos que era llamado prótesis, es, por ejemplo, la palabra a según, por según. Hay quienes dicen la palabra a según en vez de según, ¿sí? Y le están agregando esta A al principio. Entonces, como se le agregó esa A o le agregan esa A al principio, estamos hablando de un cambio morfológico por aumento de letras y en prótesis, que es al principio de la palabra. ¿De acuerdo? También dijimos que teníamos el epéntesis, que significa cuando se le aumentan palabras en medio, perdón, cuando se le aumentan letras en medio de la palabra. Por ejemplo, apretujar, ¿sí? Esta sí es más común que bueno, al menos para mí, es más común que la de asegún. La de apretujar sí la he escuchado. Y pues están agregando las letras U y J de apretujar, cuando en realidad debería de ser apretar, ¿no? O originalmente era apretar y se le agregaron estas dos letras, apretujar. Y ya eso, como se las agregaron en medio, pues estamos hablando de una epéntesis. Y finalmente, cuando nos estamos refiriendo a parágoge, es cuando se le agregan letras o letra al final de la palabra. Entonces, por ejemplo, cuando dice nadie en vez de nadie, ¿sí? Vamos a llamarlo correctamente, debería decirse nadie, pero pues hay quien dice nadie. Y le están agregando esa N al final, lo cual hace que esto sea una parágoge. ¿De acuerdo? Este es el primer tipo de variante que nos podemos encontrar cuando se le aumentan letras. Lo siguiente es el segundo tipo de variante, que es la supresión de letras.
Como su nombre lo dice, pues es cuando, en vez de poner como en el caso 1, en este caso se quita, cuando le quitamos letras. Igual tenemos tres opciones, cuando se quitan al principio, aféresis, cuando se quitan en medio, síncopa, y cuando se quitan al final de la palabra, apócope. ¿Sí? Entonces, cuando se quitan al principio, que es una aféresis, tenemos el ejemplo de este también es muy común, que a nuestra mamá no le digamos mamá, sino le digamos amá o ma, ¿sí? Entonces se le está quitando la M del principio y por lo tanto estamos hablando de una supresión de letras. Y como es al principio, es una aféresis, ¿de acuerdo? En síncopa dijimos que era cuando se quitaban letras del medio de la palabra. Por ejemplo, en vez de decir adelante, muchos dicen, bueno, se supone que algunos dicen alante, ¿sí? Se le están quitando palabras de en medio. Se le fue la D. ¿De acuerdo? Y la E. Y eso lo convierte en un 5. Y finalmente la apócope, que dijimos que era cuando se le quitaban las letras al final, es cuando alguien dice algún por alguno. Algún por alguno. ¿De acuerdo? También es un ejemplo muy común. Entonces, hasta ahorita llevamos dos variantes. La primera, cuando se le aumentan letras. La segunda, cuando se le quitan letras. Y dentro de ellas, pues tenemos los tres casos. Cuando se le aumentan al principio, cuando se le aumentan en medio, cuando se le aumentan al final. Y cuando se le quitan al principio, cuando se le quitan en medio y cuando se le quitan al final. ¿De acuerdo? Nos faltan dos variantes, que son esta, la de fusión o contracción de letras, que como su nombre lo dice, es cuando fusionamos un par de palabras y la dejamos como una. ¿Sí? Aquí es una. Por ejemplo, la palabra donde quiera. ¿Sí? Mucha gente la dice o la pronuncia como si fuera una palabra, donde quiera, y no como dos palabras, donde quiera. ¿Sí? Por ejemplo, para arriba, la palabra para arriba. Lleva esto para arriba. ¿Qué significa? ¿O qué palabras viene conformada? Pues para y arriba. ¿Sí? Es un ejemplo de fusión o contracción. ¿De acuerdo? Y metátesis es la transposición o el cambio de lugar de las letras o sílabas. Por ejemplo, este es un caso como el que mencionábamos al principio, humadera por humareda. Este es un caso como el de polvareda y polvadera, ¿sí? Totalmente similar. Estos son los 4 variantes de cambios morfológicos que nos podemos encontrar. Cuando se le aumentan o se le quitan letras, ya sea al principio, en medio o al final, cuando fusionamos letras y la metátesis, que es cuando intercambiamos o cambiamos la posición de las palabras, ¿no? Como el caso de humadera por humareda o polvareda por polvadera. ¿De acuerdo? Ese es nuestro primer tipo de cambio de palabras. Dijimos que eran 3. El primero morfológico, el que acabamos de ver. Nuestro segundo tipo de cambio, ya después de checar morfológicos, nos vamos con semánticos, que viene del griego, o la palabra viene del griego, semánticos, viene de lo que es signo o letra. Lo cual, ya formando un poco de definición, se refiere a lo que tiene que ver con el significado de las palabras. ¿Sí? Entonces, los cambios semánticos, pues, tienen que ver con esto. Morfológicos, decíamos que tienen que ver más con la forma, cómo estaba construida la palabra, y el semántico tiene que ver con el significado de las palabras. ¿De acuerdo? Como bien dice aquí, nuestra realidad evoluciona, y con ella el significado de las palabras. No es lo mismo, bueno, ya hablamos de este ejemplo, de que en tiempos anteriores significaba algo, y conforme pasó el tiempo, pues se le dio otro significado, ¿no? Son esos cambios semánticos. Igual, no significa que cuando pase un cambio morfológico no pueda pasar un semántico o un fonético, que es el tercer tipo de cambio. ¿Sí? Estos cambios pueden pasar uno nada más, o dos, o los tres juntos, etc. ¿Sí?
no son individuales. Pueden pasar juntos, o nada más dos, o nada más uno, o como sea. ¿Ok? Dependiendo, pues, del cambio que haya sufrido la palabra. ¿Ok? Un ejemplo de esto, pues, bueno, ya mencionábamos el de átomo anteriormente, pero otro ejemplo es la palabra precipitar, ¿sí? Que viene, según nos menciona aquí, viene del latín prae, que significa por delante, y caput, que significa cabeza. Y dice que originalmente, en aquellos tiempos, esta palabra era utilizada para referirse a una persona que se lanzaba al vacío, es decir, con la cabeza por delante. ¿De acuerdo? Entonces, cuando se hablaba de esta palabra en aquellos tiempos de precipitar, era para referirse a alguien que se había lanzado de cabeza al precipicio, ¿no? Entonces, fíjense, nada que ver con lo que nosotros conocemos por precipitar, ¿sí? Cuando alguien dice que andas muy precipitado, que lo entregaste precipitadamente, entre otro tipo de oraciones, pues se refiere a que lo entregaste rápido, antes de tiempo, sí, ¿no? Ese tipo de definición. Entonces, nada que ver. La definición que se tenía, el significado que se tenía en aquellos tiempos, al significado que tenemos nosotros de la palabra precipitar. ¿Sí? Y esto es un cambio de tipo semántico, que dijimos que tiene que ver con la significación de las palabras. Y finalmente tenemos los cambios fonéticos, que vienen del griego, la palabra fonético, que viene o está compuesta por la palabra fon, que viene sonido, y icos, que viene de lo relativo. Y pues como su nombre lo dice, es lo que va en referencia a los sonidos. ¿Sí? Entonces, lo que nos dice, platicábamos ahorita, o bueno, les comentaba, que no siempre un cambio implica otro, ¿sí? Con cambio de palabra. Pero hay casos en los que sí pueden suceder cambios juntos, ¿no? Que no eran individuales. Y este es un caso de ellos. Los cambios morfológicos, para que haya un cambio morfológico, necesariamente va a haber un cambio fonético. Ya hablamos de que el morfológico es aquel donde se cambia como la estructura de la palabra, ya sea que le agreguen o le quiten letras, o cambien las junten dos palabras, o inviertan algunas letras que estaban ahí, ¿no? Entonces, obviamente, si yo le quito una palabra, si yo le pongo una palabra, o si se las cambio o la fusiono, pues cambia lo fonético también. Entonces, es lo que me dice aquí. Si existe un cambio morfológico, sí o sí va a haber un cambio fonético, que es totalmente lógico. ¿De acuerdo? Entre estos cambios, los más comunes suele ser lo referente a las vocales tónicas. Las vocales tónicas son aquellas en las que recae la fuerza de pronunciación. Por ejemplo, en la palabra domus, la vocal tónica es la O, ¿no? Y dentro de ella, pues podemos ver ejemplos como este. Por ejemplo, la A, cuando se forma el diptongo ay, pasa al español como E, ¿sí? Entonces, la A pasa como E cuando se forma el diptongo ay. Por ejemplo, en la palabra caipo, cuando se pasa al español, queda como quepo. ¿De acuerdo? A veces en el diptongo ae pasa como ie. Caelu, la palabra ae o el diptongo ae pasa como ie, como cielo, a la forma de ya pasarlo al español. ¿Sí? La e tónica abierta también se convierte en ie. Bueno, antes decían febre, ya pasado al español es fiebre. ¿Sí? Son cambios morfológicos porque sí, están cambiando la estructura de la palabra y a la vez fonéticos porque se cambia el sonido de dicha palabra, ¿no? Obviamente no es lo mismo decir febre a decir fiebre, o caipo a quepo, o caelu a cielo, ¿sí? La O tónica se vuelve o cambia al diptongo UE. Por ejemplo, forte cambia a fuerte, ¿sí? Es un cambio morfológico porque en vez de ser fuerte, ahora es fuerte. Se le agregan letras y obviamente cambia fonéticamente también, ¿sí? Entonces, esta es una de las opciones más común que suele cambiar.
cuando se refiere a las vocales tónicas. También está el caso de las vocales átonas, que a diferencia de las tónicas, estas son en donde no recae la fuerza, que me falta una Z, de la pronunciación. ¿Sí? Por ejemplo, en la misma palabra domus, dijimos que la O era la tónica porque ahí recaía la fuerza, pues la átona sería la U. ¿Sí? Dentro de estos cambios, pues ejemplos son estos, ¿no? Cuando la vocal inicia con la vocal inicial átona permanece, cuando es robusto y se mantiene como robusto, ¿sí? La O es la vocal átona y se mantiene. La vocal por tónica interna desaparece, es otro tipo. Liberaré por librar, ¿sí? Es otro tipo de cambio que tiene que ver con la omisión de la vocal átona. En el primer caso dijimos permanece, en el segundo caso la omisión y para el tercer caso la vocal postónica interna se elimina. En este caso, litera se cambia por leer, y al pasarla al español. ¿Sí? Son cambios, ya dijimos, morfológicos que se vuelven a su vez fonéticos. También está el caso con las vocales finales. Nos dice que la A y la O en la sílaba átona permanecen. Por ejemplo, dicat, cuando se cambia al español como diga, pues mantiene esa A. ¿Cuál es la sílaba átona? Y la I, ¿sí? Pero aquí nos dice que la átona también permanece. Dicat, ¿cuál pronunciamos más fuerte? La I. Dicat, la átona sería la A y se mantiene en la palabra como diga. ¿Sí? La I sigue siendo la tónica y la átona, que es la que permanece, se sigue manteniendo. ¿Sí? La I final, átona, cambia por E. Por ejemplo, dixi por dije. ¿Sí? Entonces, es lo que nos menciona. La I final átona, dixi, la primera es la tónica. Dixi cambia por una E, ¿no? Igual cambio morfológico que afecta en igual forma como fonético. La U al final átona cambia por una O, caso por caso. ¿Sí? Son tipos de cambios que tienen que ver con esta parte fonética, en donde ya nos centramos en lo que son estas diferentes variantes entre las vocales. ¿De acuerdo? Ahora nos metemos, para estos últimos tres tipos de cambios fonéticos, nos metemos con las consonantes. Primero me dice que las consonantes iniciales simples, por lo general, se conservan, pero pasa un caso especial con la letra F. Y fíjense cómo para palabras cultas, por así llamarlas, la F permanece. De la palabra filius, cuando ya se cambia a filial, pues sigue manteniéndose esa F. Pero que para palabras populares cambia por una H. Por ejemplo, filius se cambia por hijo. Y cambia pues la F por la H. ¿Sí? También tenemos las consonantes intervocálicas simples. Y que son estas como C, P y Q. Y cambian por B, D y G. Por ejemplo, la Q ya al pasarse cambia a lago. ¿Sí? La C cambia por la G. Vípera cambia por víbora. ¿Sí? La P cambia por la B. Agua cambia por la G. Agua. ¿Sí? Son otros tipos de cambios que tienen que ver con lo fonético. Y finalmente las constantes finales, que suelen desaparecer menos lo que tiene que ver con la L, N, R, S. Por ejemplo, sal sigue siendo sal, examen sigue siendo examen, amor, amor, se mantienen las últimas consonantes y amigos cambia por amigos, ¿no? Fíjense cómo aquí podemos encontrar un cambio, o bueno, dos tipos de cambios, estos dos. Una palabra amigos, aquí está amigos, que la C cambia por la G, como vimos aquí arriba, y que se mantiene la consonante final, en este caso la S. ¿Sí? Y bueno, estos son tipos de cambios que podemos encontrarnos en las palabras que tienen que ver con lo fonético.
y por ende con lo morfológico. Finalmente, vamos a hablar de las ciencias auxiliares. Como ya dijimos, la etimología le sirve de apoyo a otras ciencias como las que mencionamos al principio, matemáticas, biología, etcétera, para crear conceptos nuevos o en su tiempo crear los que aún prevalecen. ¿Sí? Entonces, la etimología le sirve de apoyo a otras ciencias. Pero, para ello, la etimología necesita apoyarse de otras ciencias para poder ayudar a las otras ciencias, ¿no? Y ejemplos de estas ciencias en las cuales la etimología se apoya son la filología, la lingüística y la gramática histórica, ¿sí? Para poder ayudar a las matemáticas, biología, entre otras ciencias, la etimología se apoya, por ejemplo, en estas tres ciencias auxiliares, como es la filología, lingüística, gramática histórica. Vamos a comenzar con la filología, en la cual se nos dice que es una ciencia que se ocupa de reconstruir el sentido original de los textos escritos, apoyándose en el sustrato sociocultural en el que se produjeron, ¿sí? Entonces, en pocas palabras, los filólogos lo que hacen es determinar si tal o cual documento fue escrito o no por un determinado escritor en particular, ¿sí? Ellos son los que se encargan de verificar eso a partir, pues, de diversas características, ¿sí? También, como ya dijimos, está la lingüística. Entonces, con la lingüística nos vamos a referir a la ciencia que estudia las manifestaciones del lenguaje humano, ¿sí? Lo que implica que se estudie como lenguaje humano, pues cualquiera en cualquier parte del planeta y en cualquier época, ¿sí? Ya hablamos de los cambios que hay de época a época. Y además de eso, no solo pues, de un solo lugar, sino de varios lugares. Entonces, analizan la estructura de los lenguajes, los que se encargan de la lingüística, y las variantes que hay entre una lengua y otra. Y además, qué condiciones tienen que haber para que los nativos de cada sector geográfico se puedan comunicar. Ese tipo de cuestiones es en los que se enfoca la lingüística, ¿sí? Por ejemplo, un punto o un momento importante en la lingüística se dio en el siglo XVIII, cuando se descubre que las lenguas de distintos sectores pueden compararse entre sí, ¿no? Como lo es el latín, el griego y el sánscrito, ¿sí? Y ya, por ejemplo, aquí nos muestran algunas palabras y que se pueden comparar, ¿no? Por ejemplo, en latín la palabra genus, en griego sería genos, y en sánscrito sería ganas, y así sucesivamente, ¿no? Entonces descubren que se pueden comparar y ponen en juego, pues, estas características que mencionábamos arriba, ¿no? Como la estructura, las variantes que hay entre una y otra, y las condiciones que tiene cada una de ellas para lograr la comunicación entre sus respectivos nativos. Y finalmente está la gramática histórica o también diacrónica, la cual pues se encarga de la evolución de la lengua, ¿sí? Entonces, se refiere a las condiciones en que se habla en determinado periodo de tiempo. ¿Cómo ha ido evolucionando? Pues la lengua, ¿no? A través de el tiempo. Y para saber cómo las palabras que usamos actualmente fueron evolucionando, ellos utilizan dos perspectivas. La prospectiva, que es la que sigue el curso del tiempo, y la retrospectiva, que es la que se va remontando en el tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, todos estas ciencias auxiliares que tienen sus especialistas, le dan herramientas a la etimología, y con estas herramientas la etimología le puede ayudar, pues, a las otras ciencias que, por ejemplo, ya mencionamos en un principio de esta sesión. ¿De acuerdo? Y bueno, pues ya avanzamos, ya checamos bastantitos temas, por lo tanto vamos a dejar una tarea que es esta de aquí. ¿De acuerdo?
hay que contestar estas preguntas que tienen que ver un poco con lo de las ciencias, tanto auxiliares como las que acabamos de checar. ¿De acuerdo? Si de pura casualidad alguien tiene su libro, está en la página 33, que creo que nadie, pero bueno. Entonces, hasta aquí vamos a cerrar nuestra sesión de esta semana. Tenemos la tarea 2 y la actividad 2 para entregarlas en el tiempo marcado. Cuidado con las entregas y los tiempos, ¿de acuerdo? Entonces, aquí la dejamos, muchachos. Buena semana.